Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo, santo Dios. Digno aquel que nos amó. Comenzamos nuestra serie Trilogía y quiero aprovechar estos minutos que tengo para poder darle una introducción a un tema que nos va a permitir profundizar mucho en las cosas de Dios. El ser humano necesita alinearse con la naturaleza de Dios, porque por causa del pecado nosotros nos vamos desalineando a lo que realmente Dios tiene para nuestra vida. Y entiendo que hay un pecado que hemos heredado de la naturaleza pecaminosa de Adán. Y ya de entrada un bebé nace con eso de paquete. Venía incorporada esa naturaleza. Pero nosotros también podemos ir adquiriendo conductas, patrones que nos van alejando de la naturaleza de Dios. Estoy convencido que nosotros habitábamos en Cristo desde la eternidad y nuestra naturaleza es santa. Nuestra verdadera naturaleza es santa. Lo único que ha hecho el enemigo, las tinieblas, el pecado, es hacernos creer que nosotros no hacemos parte de la santidad de Dios. Y nosotros somos santos porque Él es santo. Y yo puedo como interpretar que el Señor está tomando como una manguera de esa depresión y nos va a empezar a lavar con esa manguera celestial, va a empezar a limpiarnos. Y cuando el agua pega, yo no sé si a alguien le ha pegado el agua duro, si a alguien le ha pegado, eso puede doler un poco. Pero yo prefiero que algo me duela. Aprendí algo. Prefiero que algo me duela que dejar que algo me mate. Y cuando uno comienza a vivir procesos en la vida, se va dando cuenta que tratando de huir del dolor, muchas veces te haces esclavo de la muerte. Así que prepárese para que le duela. Pero el final del proceso va a ser bueno. El final es bueno. Quiero decirle algo. Cuando nosotros estamos en Cristo, el final es feliz. Pase lo que pase, no importa las circunstancias, siempre hay un buen final. Porque la vida no se mide por el éxito que nosotros tenemos. La vida se mide por los propósitos que cumplimos. Entonces cada persona que muere haciendo la voluntad de Dios no fracasa. Cada persona que muere haciendo la voluntad de Dios es promovida a la eternidad. Y vamos a tener algunos objetivos importantes a desarrollar durante lo que queda de este año. Trilogía va hasta diciembre. Estos son algunos de los objetivos. Vamos a profundizar en la naturaleza de Dios. Muchas veces nosotros vemos a Dios de una forma superficial. Y todos tenemos algo que decir de la naturaleza de Dios. Todos tenemos cosas que decir, hasta los ateos tienen cosas que opinar de Dios. Pero una cosa es que nosotros tengamos conceptos o preconceptos de Él, y otra cosa es que nosotros realmente hayamos profundizado en lo que es Él. Nadie va a terminar de conocer a otra persona hasta que realmente comienza a tener intimidad con esa persona. Hay que cenar, hay que salir, hay que conversar, hay que ir al cine, hay que pasar tiempo, hay que conocer el temperamento.
cuando está bien, cuando está mal, qué le molesta, qué le hace poner triste, qué le hace poner contento. Y a mí me emociona mucho que vamos a poder indagar en el corazón de Dios y lo vamos a conocer más. Yo siento que estos meses nos van a permitir conectarnos con la naturaleza de Dios de una forma tan profunda que realmente la vida de nosotros va a ser impactada para siempre y vamos a vivir y a experimentar la eternidad. Otro objetivo es reconocer cómo podemos comunicarnos con Él. Si usted llegó a este país, que es la mayoría quizás de los casos de los que estamos aquí, cuando usted llegó a este país se dio cuenta rápidamente que había otro idioma. Rápidamente usted se dio cuenta que la gente se comunicaba de otra forma. Y durante esta serie nosotros vamos a aprender a comunicarnos con Dios en su lenguaje y no en nuestro lenguaje. Porque hemos intentado siempre comunicarnos con Él de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vivimos, intentamos comunicarnos con Él como si nuestras experiencias o nuestra naturaleza nos ayudara a comunicarnos con Él. Entonces, por eso es que muchas personas y muchos creyentes no alcanzan a intimar con Dios, porque toda su relación con Él la basan o se sustenta en las necesidades personales que tenemos. Entonces hemos creado creyentes que pueden orar mucho, pero todas sus oraciones giran en torno a su bienestar. Y no está mal orar para eso. El sábado en la oración de las 6 de la mañana, el Señor nos dijo: hagan un círculo de oración, tómense de las manos y pidan y se os dará. Toquen y la puerta se abrirá. Y no prendimos equipos, no hicimos adoraciones, hicimos un círculo, nos tomamos de las manos y uno por uno fuimos presentando nuestras peticiones al Señor. Y había una presencia de Dios impresionante. De esos momentos donde uno dice: ahí yo tenía que estar. Porque Él tiene oídos y Él no se molesta con que nosotros lo hagamos. Pero si nuestra relación con Él solo depende de nuestras necesidades, así que vamos a reconocer cómo podemos comunicarnos con Él. Quiere decir que vamos a aprender mucho. Tercero, vamos a ser libres de todo temor que podamos albergar en nuestra vida. Todos tenemos temores. Todos tenemos temores. Algunos los intentan ocultar, para otros son evidentes. Pero durante estos meses creo profundamente que el Señor va a arrancar de nosotros un espíritu que se ha intentado alojar en el corazón de los creyentes, un espíritu de orfandad. Porque estamos en la iglesia, pero no estamos con Dios. Estamos aquí, pero hemos hecho del culto un sistema. Hemos hecho del culto el pretexto para que nuestra conciencia se sienta bien y diga: es que ya el domingo fui a la iglesia. Pero hay áreas en cada uno de nosotros donde el temor sigue siendo un gran monstruo. Y cada uno de ustedes va a ir identificando cuáles son esas áreas en donde tiene temor y a su vez está detenido y no puede entonces avanzar hacia los propósitos de Dios, hacia los propósitos que Él tiene. Ese es el tercero. El cuarto es indagar. Este me gusta mucho. Diga, la serie se llama Trilogía. Eso. Entonces vamos a indagar en el Espíritu Santo. Vamos a abrazar al Padre y vamos a imitar a Jesús en su carácter. Quiere decir que se va a manifestar el poder, el amor y el carácter.
Y vamos a dejar de ver a Jesús como una figura religiosa. Y vamos a ver a Jesús como esa persona a la cual nosotros debemos imitar. Sí. Desde el principio, desde la profecía. Ok. Vamos a indagar en el Espíritu Santo. Vamos a abrazar al Padre. Vamos a imitar a Jesús. Y entonces se va a manifestar, gracias a su Espíritu Santo, el poder. Seremos empoderados. Empoderados. Se va a manifestar, gracias al Padre, el amor. Porque Dios es amor. Entonces, si nosotros amamos a Dios, creemos en Jesús, nosotros no podemos ser ogros, no podemos ser agrios. Tenemos que manifestar el amor. A donde quiera que vayamos, la gente que se relaciona con nosotros tiene que identificar que en nosotros hay amor. Y por último se va a manifestar ¿qué? El carácter de Cristo. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero el momento en que Jesús dejó de ser Jesús fue cuando manifestó el carácter de Dios y se convirtió en Cristo, en un sacrificio. Esos solo son los objetivos. Yo no sé qué voy a alcanzar a predicar hoy. ¿Qué vamos a vivir y qué vamos a experimentar? Vamos a ver a muchos nuevos creyentes aceptando a Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver a mucha gente reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Porque, mire, yo diría que el 90% de la humanidad cree en Dios. Pero yo no creo que ni el 10% crea en Jesús como Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Todas las religiones creen en Dios. Todas. Incluso los satanistas creen que Satanás es Dios. Creen en un Dios. Pero no todos creen en que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el gran problema. Ahí está la gran pelea, la gran diferencia. Y lo que vamos a ver es una generación de creyentes a los cuales les caen los velos que habían sobre ellos y empiezan a reconocer primeramente que Jesús es el Hijo de Dios, porque ese va a ser el punto de partida para poder entrar, indagar y reconocer la naturaleza de Dios. Si tú no reconoces quién es alguien, nunca podrás tener los beneficios de esa persona. No es lo mismo que tú, un ejemplo, no es lo mismo que tú me veas como el predicador y me reconozcas como el que da la palabra, el que ministra la palabra de Dios, como el instrumento que Dios usa, a que tú puedas reconocerme como tu pastor. Hay diferencia. Una cosa es que tú me veas desde lejos y reconozcas que el Señor ha puesto un mensaje de autoridad en mi boca. Y otra cosa es que tú reconozcas que Dios me ha puesto en tu vida como una figura pastoral. Vas a tener los beneficios del pastor cuando reconozcas esto. Porque si solo reconoces al predicador, cada domingo vas a tener tu beneficio. Una palabra. Todo esto para decirles que al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros realmente vamos a poder entrar en su naturaleza y vamos a conocerle. Porque yo no quiero porciones de Dios. Yo quiero la plenitud. Diga plenitud. Trilogía se trata de plenitud. Ya vamos a, bueno, no sé si alcanzamos a ver eso hoy, pero bueno, por ahí vamos. Nuevos creyentes aceptando a Jesús, una manifestación de la vida eterna en medio de nosotros. Vida eterna. Otro objetivo es que se va a gestar la eternidad en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Se va a gestar. Quiero decirles que inicia el nacimiento de las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Se lo voy a repetir. Inicia el nacimiento de las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Porque
El ser humano es muy bueno planificando. Desde que estamos estudiando, los más adelantados, desde que son niños, ya saben lo que son, lo que quieren ser por lo menos. Y aunque uno va viviendo un proceso de maduración, pregúntele a un niño qué quiere ser cuando sea grande y la mayoría tienen una respuesta. Siempre escogen figuras de autoridad: bombero, doctor, policía, maestro. Qué tremendo como a medida que uno crece, uno va perdiendo y va perdiendo la sensibilidad y la sencillez. Y empieza a buscar otras clases de cosas porque piensan que son más grandes. Como si una cosa desmeritara a la otra. Pero ¿qué si de verdad alguno de nuestros hijos tiene que ser un bombero? Que sea un bombero que camina en las obras que el Señor preparó desde la eternidad para él. Va a ser un gran bombero. Yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Aquí el tema es que cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios, que ese es el último objetivo, usted de verdad diga: yo también quiero hacer eso. Y no empiece la lucha de pelear con la voz de Dios y el propósito eterno de Dios. Así que ese es el último objetivo, es escuchar la voz de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos esa capacidad. Qué noticia, ¿no? Todos tenemos la capacidad de escuchar al Señor. Lo único que tenemos que hacer es aprender el lenguaje. Cuando llegamos aquí, English speak English, ¿verdad? Vamos a aprender el lenguaje del reino, el lenguaje de Dios. Vamos a aprender a escuchar su voz. Nos vamos a sensibilizar a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dígalo y por fe: yo escucho a Dios. ¿Qué es lo que hemos visto? La religión se ha encargado de separar a Dios, de fragmentarlo. La religión se ha encargado de separar a Dios en diferentes compartimientos. Dios es esto, Dios es esto, Dios es esto. Y cada uno de nosotros tomamos las verdades que nos han enseñado y lo tomamos como la única verdad. Esta es la verdad. Y entonces nos vamos perdiendo de partes de la naturaleza de Dios que son el complemento de la vida de cualquier creyente. Entonces vemos iglesias que son muy fuertes en la paternidad, otras son muy fuertes en el Espíritu Santo y otras son adoradoras de Jesús. Yo quiero tener todo. Diga: plenitud. Entonces les voy a dar la definición de trilogía. ¿Sabe por qué nació este título? Yo sé que hay películas en el cine que tienen, yo no sé, hasta 12 partes, 13 partes, una cosa exagerada. Yo realmente creo que una buena película debe estar marcada por 3. Ya cuando hacen la cuarta, la echaron a perder. Una buena saga para mí es una posición muy personal. Una buena saga, ahí tiré por el suelo a muchas, ¿no? Es mi pensamiento, ¿no? Pero una buena saga debe estar marcada por 3. Me parece que es el número perfecto para... O sea, si tenés que hacer la cuarta edición de una misma película, ahí ya falta creatividad. Se te acabó el argumento.
No, vamos a cuando se conocieron cuando eran niños. Ahora, el momento donde se murieron. No, cuando se pelearon. Cuando tuvieron otro objetivo. Cuando se levantó guerra contra ellos. Cuando fueron al espacio. Cuando fueron a Marte. Y ya envejece uno viendo la misma historia. Qué pereza. Entonces, trilogía es un conjunto de 3 obras que forman una unidad. Son 3 obras que forman una unidad. Y trilogía tiene que ver con algo artístico. Me gusta cómo suena. Y me gusta cómo suena en inglés. Trilogy. Pero vamos a ir por el principio. Diga, Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a comenzar por donde tiene que ser. Vamos a reconocer quién es Jesús. Porque Él va a ser la puerta. Esa va a ser la puerta para que podamos entonces meternos en su naturaleza. Juan 1, del 1 al 4, Biblia de las Américas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Cuando la palabra de Dios dice que en el principio, se refiere a que eso ocurrió antes que el universo fuera creado. Aquí nos están remontando antes de la creación del universo y la creación de todas las cosas. Tremendo ese verbo, ¿no? El verbo estaba con Dios. El verbo viene del término griego logos. De ahí viene. ¿Qué traduce la palabra logos? Traduce, efectivamente, aquí lo vamos a ver, traduce palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato o asunto. Son algunas de las palabras que lo pueden describir. Logos tiene un significado muy poderoso. ¿Qué significa entonces logos? Logos significa presencia poderosa y creativa de Dios. Eso me gusta tanto. Entonces el verbo, estamos hablando del verbo, el verbo tiene que ver con una presencia poderosa. No tiene que ver con que sentimos algo y se me pararon los pelitos. Ay, pastor, se me pararon los pelitos. Se sintió aquí, se sintió. La vibra. Si nosotros estamos solo esperando la vibra de Dios, nos estamos perdiendo de la mejor parte. Eso quiere decir que estamos poco sensibilizados. Si solo estamos en la vibra, estamos desvibrados. No sé si existe esa palabra. Presencia poderosa y creativa de Dios. Por eso es que cuando el verbo habita en un lugar, se desata la creatividad. Se desata. Por eso fue que hoy Denis amaneció con ganas de pintar. Dijo, yo quiero ir a pintar. Hágale, chino, hágale. Lo empujé ahí. Porque cuando está, se desata ese deseo por crear, ese deseo por hacer, ese deseo por manifestar. Entonces él no está pintando, él está manifestando el verbo que hay en él. Tremendo, ¿verdad? El verbo era Dios. Diga, el verbo era Dios. Aquí se va poniendo seria la cosa. Quiere decir que ellos estaban juntos desde el principio. El Logos es igual con el Padre. El Logos es igual con el Padre en esencia y deidad. Y la declaración de Juan es muy contundente. Juan está declarando que Jesús es Dios. Se acabó. Esa es la declaración.
de la palabra de Dios. Jesús es Dios. Ese va a ser el punto de partida para nosotros poder recibir, aprender, indagar en lo que el Señor y el Espíritu Santo nos ha propuesto durante estos meses. El Verbo y el Padre siempre han estado en comunión. En ningún tiempo dejó de existir esta comunión. El Verbo y el Padre comparten una relación eterna y personal en una unidad y totalidad perfecta. ¿Cuál fue la mentira que sembró la religión en mí? La mentira que sembró la religión en mí fue que la aparición de Jesús fue en el momento que nació en la tierra. Yo pensé que a partir de ahí había venido Jesús. Pero cuando uno busca en la palabra y entiende que Él estaba desde antes de la fundación del mundo, ya habitando con Él, ahí cambia la perspectiva de quién es. Ahí cambió toda mi perspectiva. Toda religión se tiró al piso. Qué tremendo esto. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Todo fue hecho por medio de Él. El Verbo es el agente activo en la creación. Escuche esto. El Verbo no fue creado, sino que es el creador. Él es el creador. No solo de eso nos está declarando la palabra de Dios. Dice que en el Verbo estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. La palabra nos describe la misma esencia de Dios como luz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver a Jesús? Nosotros deberíamos ver a Jesús como el Maestro perfecto, como el ejemplo perfecto que debemos de ser, y nos muestra cómo vivir y nos da poder para vivir. Jesús es el sacrificio perfecto. Antes que Jesús viniera a habitar en forma corporal, humana, siendo Dios, los seres humanos se tenían que relacionar con Él por medio de sacrificios. Hacían sacrificios para que sus pecados fueran perdonados y tener acceso a Dios. Pero Jesús se convirtió en la ofrenda perfecta para que nosotros no tengamos que seguir ofreciendo sacrificios para relacionarnos con Él. ¿Qué hace la religión? La religión te mantiene en un sistema de sacrificios. Si no sacrificas, no tienes acceso a los beneficios de Dios. Eso es lo que hace la religión. Entonces hace que el ser humano viva dependiente de las obras y no puede experimentar la vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso la tenemos que descubrir. Todo esto tiene una aplicación, porque definitivamente esto no es una clase de teología, ni estamos en el seminario, ni esto es para que usted se convierta en pastor o en apóstol o en monaguillo, en lo que sea. Esta es la aplicación. Mire la aplicación de todo esto. Filipenses 2, del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, aquí ya se metió usted en problemas, porque usted vino y empezó a escuchar. Pero ahora la palabra te está diciendo, ya que escuchó, que esto se manifieste en ustedes. Mire, estamos en Filipenses, versículo 6, 2:6, Filipenses 2:6, el cual, aunque existía en forma de Dios, ¿ok?, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10.
para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Traducción? ¿O lo tienen? ¿Sí? Necesitamos tener la misma actitud. Necesitamos tener la misma humildad. Necesitamos vivir un estilo de vida de humillación. Tenemos que ser obedientes, cueste lo que nos cueste. 4 ingredientes que tenemos que imitar en Él. Esa es la aplicación. Si usted no aplica estos 4 ingredientes, usted está viviendo religión. Y viene el domingo a su clase de religión. La misma actitud, su humildad, un estilo de vida de humillación y obediencia. Si usted vive esos 4 principios, lo que va a venir para su vida es exaltación. Pero nosotros queremos la medalla de oro sin entrenamiento. Queremos ganarnos el campeonato sin haber tenido una vida ordenada en la alimentación y sin haber seguido todos los ejercicios para poder llegar a la competencia. Queremos llegar a ser el gerente de la empresa sin haber estudiado. Queremos venir y decir: pastor, ¿cuándo me vas a poner a predicar? Y ni siquiera has cambiado en tu corazón. Queremos tener el derecho de estar ministrando en el nombre de Jesús, pero ni la presencia del Espíritu Santo está en nosotros. Queremos que nuestra esposa cambie, que nuestros hijos cambien, que nuestra familia cambie, pero nosotros no cambiamos. Porque estamos muy sensibilizados a nuestra propia naturaleza. Y tenemos que sensibilizarnos con la naturaleza de Él. Dejarnos de preocupar y empezarnos a ocupar de Él. Juan 1, del 11 al 14, dice, hablando de Jesús: a lo suyo vino, o sea, al pueblo de Israel vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y escuche lo que hizo el verbo. Diga: el verbo, pastor. En el versículo 14 dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto quiere decir que a todos los que le reciben les da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. ¿Ok? Práctico. Venga, pastor, usted me va a ayudar. Usted me va a ayudar aquí. Usted hoy se convierte en Jesús, protagonista. Les presento a Jesús. Aquí está. ¿Ok? A ver, ¿quién más tiene cara de actor por acá? Voy a sacar a todos los nuevos. Nada, ven Dieguito, el mono, Martín, Dianita, María. Eso. Aquí. ¿A qué se le iba a tirar a Jesús? Dígame. Si yo no he dicho nada. Muy bien. Entonces, Él es Jesús, ¿ok? Y algunos de ustedes, como son actores, lo van a reconocer y otros no lo van a reconocer. ¿Ok? Entonces, yo les voy a pedir: tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Los que lo van a reconocer van y se postran al lado de Jesús, y los demás siguen hacia sus asientos de nuevo. Adelante, empiecen. Bien actuado pues, mono. Deje mascar chicle, hombre. Okay, aquí vemos 3 que lo vieron, lo reconocen y se humillan. Y vemos 2 que pasan de lado.
¿Ok? Mire, Jesús los está recibiendo, los está consolando, los está aceptando. Y la actitud de ellos es una actitud de rendición, de humillación. Ellos no, ellos vieron a Jesús, pero pasaron de largo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos tres, por esta actitud, tienen el derecho legal de ser hijos de Dios. Reconociendo a Jesús, ellos tienen el derecho legal de ser hijos de Dios. No más por eso. Entonces Jesús vino a lo suyo. Jesús vino a estos. Entonces Jesús no representa ya, Israel no representa una nación geográfica. Israel representa a alguien que en su corazón está preparado para aceptar al Hijo de Dios. Ahora Israel es algo que habita en el corazón. No tiene que ver con geografía. Ellos lo han reconocido. Muchas gracias, actores. Muchas gracias, Jesús. Jesús, ve y toma tu lugar. Entonces, los que le han reconocido esta mañana son hijos. Los que no le reconocieron no son hijos. ¿Cómo tú vas a tener el derecho de algo si no le reconoces? No te están pidiendo ni dinero, no te están pidiendo nada a cambio, simplemente que en tu corazón haya una actitud de rendición. Y Jesús no te está pidiendo nada que Él no haya experimentado. Jesús se humilló. Siendo Dios en forma de Dios, se despojó de sí mismo y no se aferró a su naturaleza divina, sino que Él se humilló, tomando forma de siervo. Así que este derecho es un privilegio otorgado por Dios. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios? Nos caracterizamos por creer en Cristo. Nadie puede considerarse hijo de Dios si no cree en Cristo. No, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Han escuchado eso? Esa es una de las respuestas más ignorantes que yo he escuchado en mi vida. Y muchos le han dicho. Yo creo en Jesús a mi manera. Y es que no es a tu manera. Es según el modelo que el Señor nos entregó. Es según el modelo de Jesús. Yo creo en Dios porque yo hago bien. Yo le doy a los pobres. Yo le doy alimento a los pobres. No funciona así. Es que yo no tengo odio en mi corazón por nadie. No funciona así. Ojalá fuera tan fácil. Tiene que ver con nosotros creer en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, pertenecemos. Tome la mano de la persona que tiene al lado ahí. Eso. Todos ahí. Ustedes son 4, pero tómense de la mano. Eso. Por eso quería que estuvieran junticos. Si creemos en Cristo, pertenecemos a la familia de Dios. Pertenecemos, necesitamos pertenecer. Características de los que aceptan al Hijo de Dios son que pertenecemos a la familia de Dios. Y los que creemos en Cristo somos hijos de Dios. Entonces, yo no creo que hayan cristianos convertidos que digan, no, es que yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia, porque la iglesia no me gusta. O sea, estás diciendo que eres hijo de Dios, pero no perteneces a la familia de Dios. O sea, déjame, aquí yo hay algo que no comprendo. Eres hijo, pero no haces parte de la familia. Eso es como que un día Cristian, mi hijo, se levante y me diga, papi, yo soy Díaz, pero yo me voy de la casa porque no pertenezco aquí a este lugar. O sea, si eres Díaz, si eres hijo mío, pero no estás aquí. ¿Verdad que no tiene sentido? Tenemos que pertenecer. Pertenecer. Hay que pertenecer. No está hablando aquí la palabra de Dios que la familia es perfecta.
Yo no creo que alguno de ustedes me diga que su familia es perfecta. O sea, no puede ser perfecta porque nació usted. Entonces, aquí ninguno de nosotros pudo decir, ay, no me gustó la mamá que tuve, yo voy a cambiar de mamá. ¿Verdad? Ninguno. Ay, no, a mí mi papá no me gustó, yo quería el de ojos verdes, el adinerado. Yo voy a escoger otro papá. Un día me voy a ir de mi casa y voy a escoger otro papá. No. La familia de Dios es la familia que Él concibió. Es lo suyo. Esto no habla de perfección. Entonces, ya no hay problemas si el pastor le falló, si el líder le falló, si hubo por ahí una greñuda que ni lo saludó. No tiene que ver con... Porque hay muchas clases de hermanos. Hay muchas diferentes personas. Lo único que usted necesita atesorar en su corazón es que pertenece. Soy hijo de Dios y pertenezco a la familia de Dios. Eso es única y exclusivamente para los que creen en Cristo. Quienes no tienen esa revelación no pueden profundizar en la naturaleza de Dios. Usted no puede conocer a Dios de lejos. No, yo soy hijo de Dios, pero no voy a escuchar su instrucción como familia espiritual. No puede ser, porque te desconectas del cuerpo. ¿Cómo mi mano va a poder seguir funcionando si es arrancada de mi cuerpo? ¿Cómo? Explíquenme, ¿cómo? Solo el hombre nuclear pudiera hacer eso. Entonces nosotros aquí tenemos una característica. Nosotros creemos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y entendemos que no nacemos como fruto de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre. O sea, nosotros no nacimos por el esperma. Nosotros nacimos por el deseo de Dios. Y eso quiere decir que no importa cómo usted fue concebido. Literalmente no importa. No importa usted de qué fue fruto. Aquí lo que realmente importa es de dónde usted vino realmente. Usted no vino de la voluntad de los hombres, usted vino de la voluntad de Dios. Estamos en la tierra porque Dios quiere que estemos en la tierra. Así como Dios mandó a Jesús a la tierra, Dios nos envió también a nosotros a la tierra, para que nosotros seamos una expresión de su verdad y de su naturaleza. Esto le da sentido y propósito a nuestra existencia. No somos fruto de una casualidad, de un error. No somos fruto de los hombres. Somos fruto de la voluntad divina. Y déjeme, yo voy redondeando. El verbo, vemos que en el versículo 13, déjenme, yo confirmo. No, en el 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Entonces, el verbo creer viene del griego pisteu, ¿ok? Viene de ese griego, pisteu. ¿Qué sugiere este verbo? Sugiere una lealtad constante y permanente en Cristo. Mire qué tremendo, pisteu. A los que creen en su nombre, ¿qué es lo que espera de nosotros? Lealtad constante y permanente en Cristo. Eso quiere decir que nosotros no podemos levantarnos un día y decir, ay no, yo hoy no quiero. Hoy tengo pereza, hoy no quiero con Cristo, hoy no me siento bien. Pastor, las circunstancias en mi vida me están abrumando, yo no quiero con Él. Eso quiere decir que usted se tiene que mantener leal y constantemente a Él. Porque es a los que creen. Creer es un verbo. Creer es una acción. Él se hizo carne, Él habitó entre nosotros. Y también dice
que el verbo, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito es el verbo eterno. Eso traduce unigénito. Dice que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. Eso quiere decir unigénito. Por eso nosotros tenemos que ir a través de Jesús para poder ser reconocidos como hijos. No hay otro camino. Jesús es el camino. Y cuando hablan aquí de gloria, esto está denotando la esencia pura y radiante de Dios. Gracia, habla de gracia porque solo por gracia es la salvación. Es un regalo inmerecido. Y habla de verdad porque solo Cristo revela al Padre. Solamente Cristo. Pero tengo una aplicación también para esto. Dice en Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Bien, entonces este pasaje rompe con toda enseñanza de hombres, con toda filosofía humana, porque todo lo que le da más crédito a la filosofía que a Cristo es pura y legítima religión. ¿Qué es lo que Él busca? Así como la plenitud de la deidad habita en Cristo, la plenitud de Cristo habita en nosotros. Y nosotros tenemos que sensibilizarnos a eso y entender de qué somos portadores. Y no abrazar más la esclavitud y poder abrazar su gloria y abrazar su naturaleza. No alcancé a terminar. Póngase de pie. A las 9 hay que pelear con el reloj. Reconocemos tu naturaleza, Señor. Enséñanos a ser buenos portadores de tu gloria. A desprendernos de lo natural e introducirnos en lo espiritual. Levante sus manos hoy y reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios.